Diga conmigo Pentecostés. Dice la palabra en Hechos capítulo 20, verso 16. Pablo se había propuesto pasar largo de Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Diga conmigo, los discípulos celebraron las fiestas del Señor. Entonces vamos a empezar de una manera un poco como en la maestría, y luego vamos a ir hacia lo profético. Uno de los temas más desconocidos en la iglesia, pero que Dios hoy está trayendo a vida, son las fiestas del Señor. Diga conmigo, las fiestas del Señor. La Biblia no dice que sean las fiestas de los judíos. Las fiestas son del Señor. Si las fiestas fueran de los judíos, pues tiene que ver con los judíos. ¿Aló? Pero si las fiestas son del Señor, tienen que ver con nosotros. Usted debe entender esto. Jesús murió en Pascua el mismo día que moría el Cordero Pascual. Así que desde la muerte de los primogénitos en Egipto, cuando el Señor les pidió que pagaran el precio o que rescataran el primogénito a través de la muerte de un cordero y que tomaran la sangre y lo pusieran en los postes y en los dinteles, era un ensayo sagrado. Diga conmigo, un ensayo sagrado, que año tras año empezó a hacer el pueblo de Israel. Pero ese ensayo sagrado hablaba del verdadero Mesías. Diga conmigo, el verdadero Mesías, el verdadero sacrificio, porque Cristo murió como Cordero Pascual el día que moría el Cordero Pascual. Ese día era un día número 14 del mes de Abril, y ese día era la preparación de la Pascua, porque al caer la tarde del día 15 iniciaba una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que abre en un día solemne donde no se trabaja, y ese día es día sagrado para el pueblo de Israel. Ese día murió nuestro Señor. Ahora, Jesús murió un día, nuestro Señor murió un día miércoles. El día jueves, el día viernes y el día sábado estuvo en la sepultura. Y se buscó en él levadura. Diga conmigo, se buscó en él levadura. Porque era panes sin, porque no tenía que haber pecado en él. Y entonces hay un juicio de 3 días. Diga conmigo, un juicio de 3 días. Y en ese juicio se buscó levadura en él, pero no se encontró levadura. Mira qué tremendo. La Biblia me enseña, hermano, que el primer justo que murió fue Abel, pero se encontró levadura en Abel. La Biblia me enseña que otro justo que murió se llamó Noé, pero se encontró levadura en Noé. La Biblia me enseña que un justo que murió fue Abraham, pero se encontró levadura en Abraham. La Biblia me enseña que hay un justo que se llama David, pero David se encontró levadura en él. Y entonces cuando iban a ese lugar que se llama el seno de Abraham, se le daba casa por cárcel. La palabra en hebreo significa suspensión de juicio o retención de castigo. Es la palabra técnica de nosotros de casa por cárcel, que se entiende que va a aparecer evidencia. Diga conmigo, evidencia que va a dejar libre a la persona. Pero cuando muere nuestro Señor, empiezan los demonios a tratar de acusarlo de un pecado y de otro, hasta que, hermano, al tercer día tuvieron que soltarlo porque no se encontró levadura en él. Y entonces él resucita trayendo las llaves de la muerte y del Hades. Eso ocurre en la fiesta de la primicia, el día que el sumo sacerdote se presentaba con sus gavillas para presentar el fruto de los primeros frutos de la cebada. El Señor se presentó con 10 resucitados, no solo él. Se presentó con 10 gavillas delante del Señor. Y dice la Biblia que muchos santos resucitaron con él y lo aparecieron en la ciudad, hermano, resucitados y dando testimonio del Señor. Diga conmigo, murió en Pascua. Estuvo en la sepultura en panes sin levadura. Resucitó el día de las primicias. Ahora, lo extraordinario es que el día de Pentecostés, diga conmigo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió.
No un día antes ni un día después, el día de Pentecostés. Entonces, dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos y unánimes. Y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo como un viento recio que sopló la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora déjame regresar un momento y déjame volver los ojos a las sombras de lo que la palabra nos enseña. La palabra me enseña que el pueblo de Israel salió de Egipto la noche después de la celebración de la Pascua. Cuando se murieron todos los primogénitos de Egipto, Egipto los vomitó. Egipto les apresuraba para que se fueran. Y 50 días después, por eso, hermano, declaramos 50 días de bendición, porque son 50 días de lucha. ¿Aló? Pues el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando llegó, hermano, al Mar Rojo, se le desató el infierno. Egipto empezó a perseguirlos, Faraón empezó a perseguirlos y Dios tuvo que intervenir abriendo el Mar Rojo para que el pueblo caminara y pasara en lo seco. Al día 50, a los 3 meses, el pueblo de Israel entró en el Sinaí y llegó al monte Sinaí. Vea esto. Dice la palabra del Señor así. En el tercer mes, a la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuándo? En el tercer mes. 50 días usted cuenta y le va a dar, pero hay 22 días entre eso, entonces entre 22 y 50 son 70 y algo de días que da el día del tercer mes. Ahora, el pueblo de Israel no lo llama Pentecostés, el pueblo de Israel lo llama Shavuot. Diga conmigo Shavuot. Shavuot significa semanas, porque Levítico 23:15 dice así: y contaréis desde el día siguiente de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla ofrecida, mecida, 7 semanas cumplidas. Digo conmigo, 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. Ya no el grano de la cebada, sino el grano del trigo, porque la cebada madura primero que el trigo. Esto tiene una connotación, porque eso nos dice que la iglesia novia es la que se va a ir con Cristo. Y que hay otra iglesia, la iglesia trigo, la iglesia cebada se va a ir con Cristo. Pero va a haber otra cosecha, que es aquellos, hermanos, que el ángel preguntó: ¿y estos que han salido de dónde son? Y le dice: son los que han salido de la gran tribulación. ¿Aló? Pero como mártires. Entonces, no me quiero meter ahí. Deuteronomio 16:9 dice: 7 semanas contaréis desde que comenzaste a meter la hoz en las mieses. Comenzarás a contar 7 semanas. Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. ¿De dónde será lo que dieres, hermano? De la abundancia del corazón, de la abundancia de la generosidad del corazón. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según lo que Jehová tu Dios tuviere bendecido. Dios nunca mira cantidad, Dios mira calidad. Dios nunca mira lo que tú das, Dios mira lo que tú te quedaste en la bolsa. ¿Algo? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Diga conmigo, alegría. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí tu nombre. Diga conmigo, te alegrarás.
Por esto esta es una fiesta de alegría. Escucha, cuando la persona está triste, acusa a Dios de alguna cosa. Cuando la persona está triste, acusa a Dios de ser injusto. Y Dios es justo. ¿Alguien está conmigo todavía? Por eso nos hemos congregado en esta noche para estar alegres, para bendecir el nombre del Señor, para dar un grito de júbilo y para decirle: tú eres bueno, Señor. ¿Sabes, amada Sara? Hay muchos que no habían planeado morir. Hay muchos que no pensaron que su vida se terminaría en el 2020 o en los primeros meses del 2021, pero ya no están con nosotros. Pero todavía estamos vivos. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Y sabes qué es lo tremendo de esta enfermedad del virus sin corona, hermano? Es que le roba el aliento de vida a la gente. Porque lo que el Señor sopló en nosotros fue un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y cada vez que respiramos, estamos dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese soplo que Él puso en nuestra vida y solamente Él puede quitarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que el pueblo de Israel celebra la entrega de la ley. ¿Qué celebra el pueblo de Israel en Shavuot? Diga conmigo: la entrega de la ley. Dice la palabra, Deuteronomio 4, verso 10: jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Dios, en el monte Sinaí, donde Él dijo: convoca al pueblo para que se presenten ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y le enseñarán a sus hijos también que me teman. Después se acercaron y se pararon de pie ante el monte, mientras las llamas de fuego se elevaban hasta el cielo, y el monte estaba envuelto en una nube negra y densa de oscuridad. Entonces el Señor les habló en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, sino solamente oyeron su voz. Él proclamó su pacto, sus 10 mandamientos, los escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esta ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara los decretos y las ordenanzas para que los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y poseer. Yo quiero que por un momento usted pueda viajar en su mente y usted vuelva a recrear esa escena que el pueblo de Israel vivió. Dios le dijo: santifícame el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día me apareceré. Al tercer día, amado Cristian, dice la palabra que al mediodía se oscureció. Había una densa oscuridad, pero de la oscuridad empezó a salir un sonido, hermano, que no venía de la tierra, de ningún instrumento de la tierra, sino que era un sonido de trompeta, como el sonido que el pueblo después, para imitarlo, sacó del cuerno de un carnero, como el sonido de un chofar, y el sonido iba aumentando en extremo hasta que el pueblo no podía soportar el sonido, y las llamas de fuego se elevaban en medio de la oscuridad, hermano amado, y el pueblo salió corriendo y le dijeron a Moisés: para esto, que no lo soportamos. Y Dios le hablaba a Moisés, y Moisés le respondía. Y Dios le habló al pueblo los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aló. Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen mi nombre. Unos 4 mandamientos tenían que ver con Dios y los otros tenían que ver con el prójimo. Y un mandamiento decía: no robarás. Y hermano, yo me imagino que si uno había robado sentía como que le cortaban la mano, ¿verdad? Aló. No darás falso testimonio contra tu prójimo.
Honra a tu padre y a tu madre. Y los malcriados, hermanos, sentía que le cortaban la lengua. Aló. No fornicarás. Aló. Y los escribió en tablas para que el pueblo no lo olvidara. Digan conmigo, la ley es un acto de amor. Imagínese, hermano, que Dios nos dio su voluntad para que podamos relacionarnos con Él. ¿A usted le ha pasado que a veces usted no sabe cómo agradar a su esposo? Porque el tipo es como un candado chino, ¿verdad? Indescifrable. Aló. Parece un cuerpo espín por donde usted lo trate de abrazar, punza. Es como un palo de pejibaye, no importa por donde usted lo abrace, por ahí sale punzado. Y usted no sabe cómo entrarle, hermano. Pero sabe qué tremendo, Dios nos dijo cómo relacionarnos con Él. Dios nos dio su ley para que podamos agradarle. ¿Alguien está conmigo todavía? Dios nos dio su ley para que podamos servirle y para que podamos alegrarlo. Y déjame decirte, yo quisiera que cuando usted llegue a su casa, saque su tiempo y lee el Salmo 119. Porque el Salmo 119 nos habla de eso. Dice el Salmo 119 solamente unas palabras. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Sabe cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y todo el corazón y de todo corazón le buscan. Felices, dichosos, bienaventurados los que guardan la ley de Dios y de todo corazón le buscan. El problema de la iglesia es que piensa que no tenemos que cumplir la ley de Dios. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y porque Él la cumplió, nosotros la pudimos cumplir a través de Él. ¿Alguien está conmigo todavía? Él murió en mi lugar como sustituto. Yo tenía que morir. Por causa de la ley yo tenía que morir. Pero Él dio su vida para que yo pudiera cumplir la ley. Dios no vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a cumplirla. Diga conmigo, cumplirla. Así que dígale, hermano, no se haga el ruso. Hay que cumplir la ley. Pero a través de Cristo, diga conmigo, a través de Cristo. Hermano, la Biblia me enseña que desde la hora tercera hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Y cuando usted empieza a ver eso proféticamente, Cristobalina, eso significa que fue el tiempo que la ley estuvo vigente. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Mañana les voy a hablar sobre eso. No se pierda el día de mañana. La ley hace por nosotros lo que hizo por aquella mujer de Juan capítulo 8. La mujer de Juan capítulo 8 llegó a la presencia de Jesús desnuda y confesa. No tenía salida. La ley nos deja ahí. La ley nos deja en pecado. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Y cuando estamos ahí desnudos y confesos y reconocemos nuestro pecado, Él dice, ni yo te condeno. Te doy la gracia, te doy una nueva oportunidad de vida. Vete y no peques más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Ahora, quiero llevarles a esto, hermanos. ¿Cómo celebró Jesús Pentecostés? ¿Aló? ¿Cómo celebró Jesús Pentecostés? Juan capítulo 5 verso 1 nos lo dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En Juan capítulo 2 tenemos a Jesús en las bodas de Caná de Galilea. En Juan capítulo 3 tenemos a Jesús celebrando Pascua. En Juan capítulo 7 tenemos a Jesús celebrando la fiesta de los tabernáculos. Eso significa que en Juan capítulo 5 se está celebrando Pentecostés. Y la fiesta de la que aquí se habla es la fiesta de Pentecostés. Gracias, muñeca. Así que ahora San Juan, abra el libro de San Juan capítulo 5.
después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, diga conmigo la puerta de las ovejas. Diga conmigo la puerta de las ovejas. En la ciudad de Jerusalén hay 12 puertas. En estos días se volvió famosa la puerta de Damasco, porque ahí se agarraban los judíos y los palestinos. Pero en la Biblia hay 12 puertas, pero la puerta de las ovejas tiene que ver con la puerta de la salvación. Por la puerta porque las ovejas entran al reino de Dios. Amén. Y dice que había algo que se tenía que corregir ahí. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, diga conmigo, un estanque. Llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llamaba? Diga conmigo, casa de misericordia. Bet es misericordia, Bet es casa y Tesda es misericordia. ¿Cómo se llamaba? Así que mira qué tremenda iglesia la que había en ese estanque. Se llamaba Ministerio Internacional Casa de Misericordia. Y no solamente era Ministerio Internacional Casa de Misericordia, sino que era apostólico. En la cual tenía 5 pórticos. ¿Aló? Ahí estaban los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles, ¿aló? Los pastores. 5 pórticos. Una iglesia que se llama Casa de Misericordia, donde las ovejas entran por la puerta del Señor. Pero diga conmigo, tenía un pero. Y estaba allí y yacía una multitud de enfermos que había allí. Una multitud de enfermos, que significa débiles espiritualmente. Ciegos que no podían ver. Ay, 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 hermano. Mira qué tremendo, hermano amado. Usted se va a dar cuenta que Dios nunca le habla a una multitud. Dios siempre le habla a uno. Dios no está interesado en que la gente sea un número. El problema de muchas iglesias, hermano, es que tienen nombre, hermano amado. Dice ahí, gran panadería, pero hay un pan así todo derretido, hermano, cayéndose. ¿Aló? Gran panadería y entra uno, hermano, y hay un bollo de pan así todo. Ministerio Internacional Casa de Misericordia. Bajo los 5 ministerios. Pero resulta que lo que atienden es una multitud. Ya conmigo, una multitud. Y hay una multitud de enfermos, que significa débiles del alma. Diga conmigo, débiles del alma. Gente a la que solamente se le trabaja el alma y se le manosea el alma, pero no se le enseña a vivir en el espíritu. Porque la Biblia dice que el primer Adán fue alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Yo tengo que aprender a caminar en el espíritu, a vivir en el espíritu, a no, hermano, satisfacer para los deseos de la carne, sino, como dice la palabra, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Hay algunos que tienen demonio propio, pero no tienen dominio propio. ¿Alguien está conmigo todavía? Puede darle un aplauso al Rey de Reyes. Una multitud. Diga conmigo, una multitud. Pero una multitud de qué, hermano? De enfermos. Una multitud de cojos. ¿Qué es un cojo? Una persona que no sabe andar en el Señor. Dice la palabra, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Una multitud de paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Gente que siempre está en espera. Gente que siempre, hermano, la peor desgracia de la iglesia es gente sentada en la silla esperando. ¿Aló? Y había una multitud ahí esperando. ¿Y qué es lo que esperaban, hermano? Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
están esperando que el agua se agite. Y el primero, ¿aló? Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre. Diga conmigo, una multitud. Diga conmigo, un hombre. Si usted quiere ver un ministerio torcido, es que le habla a la multitud. Porque Dios nunca le habló a una multitud, Él le hablaba a uno. Jesús no fue a la multitud de cojos, ciegos y mancos, Él fue a uno. Y allí un hombre. La relación de Dios siempre es personal. Yo siempre le predico a una persona, no a una multitud. ¿Alguien está conmigo todavía? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tenía? Usted pensará que el asunto de que tenga 38 años es un asunto sin importancia. Pero resulta que en la Biblia la frase exacta 38 años solo se menciona una vez, aparte de esta. Y usted debe entender que la Biblia se interpreta a sí misma. El hombre no debe interpretar la Biblia. La Biblia dice qué es lo que significa. Y entonces usted va a la palabra, a Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Y dice Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Sered fueron 38 años. Y hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová Dios lo había jurado. También la mano de Jehová vino para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Aconteció después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, que Dios le dijo al pueblo, ahora es tiempo de moverse. Escucha, el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios le dio la ley y los mandó a conquistar a la tierra prometida. Dios les hizo caminar un camino largo, pero llegaron a la tierra prometida. Enviaron 12 espías. Y esos 12 espías, hermano, trajeron un racimo de uvas cargado entre 2 hombres. Usted se imagina que uvas, hermano, esas uvas eran como cocos, hermano. Como bolas de ping pong. Ahí venían, hermano, y decían, esta es una tierra que traga leche, que tiene leche y miel. Pero el pueblo no vio las uvas y el pueblo no vio la leche y la miel. El pueblo vio la raza de gigantes. Y vivieron 10 espías que dieron un mal informe al pueblo. Y los espías dijeron, no podremos. Es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que David dijo, entre más grandes son, más duros caen. ¿Alguien está conmigo todavía? David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y cabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se olvidaron de Jehová su Dios, amada Ivonne. Y dijeron, no pudimos. Y porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están. Si usted dice no puedo, eso es una verdad para usted. Y si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es una verdad para usted. Entonces, el pueblo dijo no puedo. Y Dios le dijo, está bien para mí. Pero ustedes, todos los soldados, se mueren en este desierto. Y por 38 años la mano de Jehová fue poderosa contra esos hombres. Al punto, hermano, que dice la palabra en el capítulo que estamos leyendo. Así. Y vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento la mano de Jehová. Hasta acabarlos. Qué tremendo, hermano. El Dios que fue diseñado para caminar conmigo en el desierto y meterme en la tierra prometida.
Dios le dijo a Moisés: mi ángel irá delante de ti, te introducirá a la tierra prometida. Pero por cuanto fui rebelde, ese ángel no pelea contra mis enemigos, sino que pelea contra mí. Y entonces, hermano, por 38 años tenemos una multitud de ciegos, de cojos, de mancos. ¿Alguien está conmigo todavía? La Biblia está hablando del pueblo de Israel, de la condición del pueblo de Israel, de que hay un ejército, hermano, que no puede avanzar. Y para el Señor es como lo que ocurrió en el 38 años después. Va a sacar de la parálisis al pueblo. Y cuando se murió el último de los soldados, 38 años después, Dios dijo: ahora hay una nueva generación. Ahora con esta generación de muchachos, de los de 20 años hacia arriba que salieron de Egipto, con eso yo voy a hacer lo que yo me propuse en mi corazón. Con esa generación yo le voy a conquistar. Y déjame decirle, estamos en una generación donde ya no hay otra generación. Esta generación es la generación del rapto, donde tenemos que avanzar, donde hay soldados que tienen que levantarse y vestir su armadura y avanzar. Y cuando vio Jesús, lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo el Señor? A usted le parecerá que es ilógico que el Señor pregunte si quiere, pero resulta que aquellos no habían querido entrar a la tierra prometida. ¿Aló? Dios, el Dios que los introdujo a la tierra prometida, es el mismo Dios que ellos escupieron 40 años atrás. ¿Aló? Fue el mismo Dios al que ellos no le creyeron. Así que Dios le pregunta a este hombre, como un solo hombre, pero como si fuera el pueblo de Israel, como si fuera Israel: ¿quieres ser salvo? La palabra salvo significa salvación, significa sanidad, significa restauración, significa liberación y significa prosperidad. ¿Alguien está conmigo todavía? Somos una generación que podemos ser de los que se suben al rapto con el Señor y llevan un pueblo como nosotros, o seremos de los que nos quedamos. ¿Alguien está conmigo todavía? Escucha, Elías vio a su Señor subir en un carro de fuego. Pero cuando él vio a su Señor subir en un carro de fuego, empezó a subir hacia Jericó. Y aparecieron 42 muchachos, 42 meses de la gran tribulación. Y le decían: sube calvo, sube calvo. ¿Qué le están diciendo? No es porque él estaba caminando, no, es: sube igual que tu Señor, sube igual que Elías. ¿Dónde está el carro que te va a recoger? Usted no se subió porque usted es calvo, porque no tiene consagración, porque el pelo en la Biblia es consagración. ¿O olvidaste al hermano Sansón? ¿Cuál era el símbolo de su consagración? Hay gente que dice que Elías era calvo. No. Lo que le dijeron: usted no se fue en el rapto porque no tuvo consagración. Usted se imagina, hermano, toparse a alguno de los hermanos de la iglesia ahí en el centro de Alajuela y que usted sepa que la iglesia se fue y que usted se quedó. Y usted: ya hay hermano calvo, ya hay hermana calva. Estamos en una generación donde lo que el Señor dice que tenemos que entrar, que tenemos que pasar. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo, hermano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús le dijo 3 cosas: levántate, toma tu lecho y vuelve a caminar. Para el pueblo de Israel, la parálisis de 38 años significaba, amado Cristian, empiecen por conquistar a Seón, a Og y a Basán. Ahí empezó la conquista del pueblo de Israel.
antes de la tierra prometida, a este lado del Jordán, por 2 años estuvieron peleando contra Og. Y dice la Biblia que la cama de Og era más grande que una king size, hermano. 4 metros medía la bendita cama. ¿Aló? Pero había una generación que le podía creer a Dios. Amada Ivonne, somos la generación del rapto. Amada Yamilet, no hay más para allá. Y yo quiero que usted entienda que el periodo de la iglesia es un periodo comprendido entre Pentecostés y trompetas. La iglesia abre su periodo en Pentecostés y lo va a cerrar cuando la trompeta suene. Y déjame decirle, hermano amado, que son las 5:55. La trompeta está a punto de sonar. Hay una orden del cielo que está a punto a decidir, hermano. Y la trompeta suena y nos vamos con el Señor. Nos vamos con Él. Yo me voy con Él. Yo no me quedo. Yo me voy con Él. Y dice la palabra, hermana Sara, y cuando veas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que estamos viendo. Pestes, guerras, erguidos, porque nuestra salvación está cerca. Así que el Señor hoy te dice, como le dijo a aquel cojo en un día de Pentecostés: levántate, 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 levántate de esa parálisis, sal del estancamiento espiritual, sal del estancamiento que has tenido durante 38 años, levántate. Pero qué interesante la segunda orden. Toma, ¿y para qué quiero yo cargar el bendito lecho en el que he acostado? ¿Aló? ¿Y sabes algo? A veces el lecho es el testimonio de que un día estuve paralizado, pero ya no estoy paralizado. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted se imagina a ese hombre, hermano, corriendo por la ciudad de Jerusalén, cargando su lecho. El lecho decía: un día estuve paralizado, pero ya no más. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, ya conmigo, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. O sea que Jesús lo sanó en el día de reposo, o sea, ayer, y Pentecostés era hoy. Hermano amado, es tiempo de que nuestro Pentecostés se inicie. Amada Ivonne, hubo un Pentecostés de la primera iglesia que se llama en la Biblia la primera lluvia. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo donde la gente no sabía inglés, pero instantáneamente sabía inglés. ¿Aló? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo donde Felipe iba, hermano, caminando y un ángel le decía: muévete para el desierto, y él se movía para el desierto y el Espíritu le decía: háblale a ese hombre, y le empezaba a hablar a ese hombre y venía convicción y decía: bautízalo, y cuando lo bautizaba lo raptaba el Señor y aparecía a 20 kilómetros allá. Oh, hay un derramamiento del Espíritu que la sombra de Pedro sanaba, hermano amado, cuando la sombra de Pedro sanaba. Pero nos metemos en la lluvia tardía, en la mejor temporada de la iglesia, donde, hermanos, señales, prodigios, milagros van a empezar a pasar. Pero hay algo que tiene que pasar. Sal de tu estancamiento. Dígale al hermano que está a la par: levántate, toma tu lecho. Ahora háblale como un guerrero. Dígale: guerrero, toma tu armadura, ciñe tu espada. Ahora dígaselo con fe: ciñe tu espada y vamos a conquistar la tierra prometida. Ponte de pie.